Pero arranquemos por lo de la prueba Aprender. Ayer nosotros lo explicamos, que había salido la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a decir que no se hacía la prueba Aprender. Y de ahí se sumó Macri, se sumaron todos. Bueno, lograste que Macri se interesara en la educación, no es poco. Casi milagroso. Hubiese sido bueno que se ocupe de la educación cuando fue presidente. Pero no. Porque su gobierno fue el del mayor ajuste educativo. 33% cayó la inversión educativa en la gestión de Macri. Rompió todos los consensos educativos reflejados en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Financiamiento Educativo que su fuerza política votó, ¿no? Y los radicales también, pero cuando fueron cogobierno entre el 2015 y el 2019, incumplieron todos los compromisos de inversión, discontinuaron Conectar Igualdad, el Plan Nacional de Lectura, prometieron 3.000 jardines, construyeron 107, cayó más de 20% la capacidad de compra del salario docente, para mencionar lo que fue un proceso de ajuste enorme en el sistema educativo. Y de desinterés por la educación pública, porque yo creo que ellos saben, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, que su público va a colegios privados. Bueno, pero también se vincula a esto, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, el territorio 200 kilómetros cuadrados, de un ingreso medio alto, 56% de la matrícula es de gestión privada. Uno diría, en esta ciudad se garantiza la conectividad, la distribución de computadoras, las vacantes en las escuelas. Debe sobrar todo. Falta todo. Falta todo porque en los 14 años de gestión de Larreta, porque recordemos que Larreta fue jefe de gabinete de los 8 años de Macri, la inversión fue cayendo año tras año en la participación del presupuesto educativo en la ciudad. No hay Macri sin Larreta, no hay Larreta sin Macri. Son la cara del ajuste en la política educativa. Ahora, Nicolás, yo no sé si como consecuencia de eso o hay que trabajar más, pero hoy pasó algo que hay que decirlo. Entre ayer y hoy, con 4 grados de temperatura, con 1 grado en algunos lugares más alejados, más en el campo, en el interior de la provincia, fueron los chicos al colegio y se encontraron en algunas escuelas, no digo que en Capital no pase, porque pasa también en Capital, sin calefacción, con la necesidad obligatoria de tener ventilación cruzada, abiertas las ventanas, y en algunos lados se tuvo que suspender las clases, porque no se puede. No te podés sentar en una clase con las ventanas abiertas, sin calefacción, con 1 grado, ¿no es cierto? Es inhumano eso. Por supuesto, y en eso el gobierno de la provincia está trabajando. Nosotros, este año, el presupuesto en inversión en infraestructura escolar creció 600%. En el marco de parte de esa inversión vinculada a todo lo que es la refacción de las escuelas, la recuperación de la infraestructura escolar, en el marco de la pandemia, que se vincula a esto, ¿no? En la primera instancia, bloque sanitario; en la segunda instancia, frente a lo que es el invierno que tenemos por delante, garantizar el proceso de recuperación de la infraestructura escolar. No se resuelve, esto no es una excusa, pero no se resuelve todo de un día para el otro, pero hay un proceso progresivo, pero dejando en claro, en aquellos lugares donde no se garantiza las condiciones mínimas de la seguridad, y entre los aspectos de la seguridad también se vincula la temperatura dentro de las aulas, hay que resolverlo, y eso es una responsabilidad de los estados que se hace evidente a partir también de lo que es la visibilización de la profunda desigualdad educativa que transmite la pandemia. Y vamos a seguir trabajando en esa hoja de ruta que tenemos por delante. ¿Tiene detectado esto? ¿En qué colegios en qué escuelas no se pudo dar clases hoy? Tiene detectado la provincia de Buenos Aires y viene trabajando el gobernador Kicillof con su ministra Agustina Vila en un proceso, ¿no?, de refacción de las escuelas. Lo viene haciendo desde el año pasado, ¿no? Y se llevan adelante obras de infraestructura de manera constante. Esto no es una excusa, ¿no? Pero también lo que vemos es una situación de abandono que heredó la gestión de Kicillof. Causó muerte, ¿no?, el abandono en materia de infraestructura, ¿no? Lo que fue la explosión que le costó la vida a Sandra y Rubén en Moreno, eso también fue de la mano de una desidia en la infraestructura escolar. Nosotros venimos con un proceso que también queremos dar la discusión de fondo: ¿qué escuela queremos para más allá de la pandemia? Bien. Y eso en parte para nosotros es un tema central, que yo le respondí el tuit a Macri diciéndole que espero que sus diputados, ¿no?, los diputados del PRO y del radicalismo, voten la ley que va a presentar nuestro gobierno de justicia educativa, que implica 8% de inversión de nuestro Producto Bruto Interno en educación. Ayer mostramos tu contestación,
Quiero abrirle juego a todo el equipo de Desafío. Bienvenido, bienvenida Sofía, que todavía no participó. ¿Quién quiere arrancar? Ministro, ¿qué tal? Le quiero preguntar, usted recién planteó el escenario de la pospandemia y entendiendo el esfuerzo muchas veces colosal de docentes, sobre todo de alumnos que han durante todo este periodo dado clases en condiciones muy adversas, parece bastante obvio que no ha sido lo mismo el dictado de clases de forma remota que las clases presenciales. ¿Está ya en análisis trabajado? ¿Hay un proyecto para algún tipo de recupero de contenidos para un escenario, insisto, de pospandemia pleno? Sí, por supuesto, y es lo que venimos trabajando en el marco del Consejo Federal de Educación. Como se dio los otros días, que fue una reunión de equipos técnicos de todas las jurisdicciones para ver las instancias de las evaluaciones estandarizadas, las pruebas a aprender, lo venimos haciendo. El propio martes se reunieron todos los ministros, los 24 ministros con nuestro equipo, con la secretaria de Educación, con el secretario del Consejo Federal, para trabajar en lo que para nosotros es fundamental, que es la reorganización de la propuesta pedagógica, como hicimos con el concepto de unidad pedagógica 2020-2021, ver cómo tenemos que transitar de cara a lo que debe ser el 2022. Porque nuestras aulas, a partir del impacto de la pandemia, son más heterogéneas de lo que eran. Y ya transitábamos una realidad de profunda desigualdad. En el aprendizaje en el hogar se consolidan las desigualdades, no solo vinculado a la dimensión tecnológica, que se agravó por el abandono del plan de Conectar Igualdad en la gestión de Macri, sino principalmente por la trayectoria educativa de los adultos del hogar en el proceso de mediar el aprendizaje con el docente a la distancia. Ministro, sí. Lo llevo tal vez, buenas noches, a una lectura más política que se hizo en los últimos días respecto de su acuerdo o no con la vuelta a la presencialidad en esta instancia en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Da la sensación que en letra de molde o en algunos medios de comunicación se buscó marcar una diferencia entre su postura y la del gobernador Axel Kicillof. ¿Fue dialogado esto? ¿Usted estuvo de acuerdo? Fue dialogado con Axel, con el gobernador y su ministra de manera cotidiana, ¿no? Y es muy difícil tener que aclarar lo que uno no dijo, ¿no? Y la verdad que yo me junté el día sábado con el gobernador Kicillof y con Agustina Vila para planificar lo que fue toda esta semana de trabajo, ¿no? Y lo veníamos conversando día por día. Para nosotros era muy importante recuperar la presencialidad en el Gran Buenos Aires, luego de semanas de enorme complejidad en términos sanitarios y epidemiológicos, y supervisábamos con el gobernador y la ministra la tasa de incidencia todos los días. Lo que no teníamos la certeza es si se iba a dar esta semana o la subsiguiente, claro. Porque la verdad es que tuvimos... Pero perdón, Nicolás, porque acá, a opinar lo que opinabas vos o Agustina Vila, lo que fuera, ya había una decisión de atenerse a los criterios objetivos. Por supuesto. Epidemiológicos, ahí no había opinión posible. Cuando a mí me preguntaban, ¿van a modificar los parámetros? No, porque nosotros consideramos que la tasa de incidencia de 500 casos cada 100.000 habitantes y una tasa de ocupación de 80% de las camas de cuidado intensivo implica que esa zona está en alarma epidemiológica. Claro. Y es la única que se suspende la presencialidad. ¿Qué tiene que modificarse? La realidad en cada territorio. Inclusive hay intendentes de Juntos por el Cambio que dicen que ¿por qué no vuelven su territorio? Que vean la tasa de incidencia que tienen. En algunos casos, 700, 800 casos cada 100.000 habitantes. Ministro, pareciera ser a tono con esto, y retomo la idea, que la presencialidad es la moneda de cambio electoral de Juntos por el Cambio. Lo fue o lo sigue siendo del gobierno de Larreta, lo es de los municipios, entre comillas, rebeldes de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué les dice a esos jefes de gobierno de cada distrito que hacen de la presencialidad una moneda de cambio electoral? Que primero que se ocupen más por cumplir la fiscalización de las medidas de cuidado que pueden permitir la mejora de los indicadores epidemiológicos. Y yo se lo decía a Larreta en febrero, en marzo, en abril. Si priorizamos los bares y no se cumplía con las normas de fiscalización, que es competencia de la Ciudad de Buenos Aires, y de fiscalización también de otras instancias que permitan reducir la circulación de las personas, eso iba a impactar en la presencialidad responsable en la escuela. Porque todos queremos presencialidad. Es una discusión falaz decir presencialidad sí, presencialidad no. Ahora, ¿en qué condiciones? Nosotros necesitamos, para tener presencialidad, dos elementos centrales. Uno, que son los protocolos estrictos que construimos federalmente con todas las jurisdicciones educativas. Y por el otro lado,
una realidad epidemiológica de base. Suspender la presencialidad no es una decisión que celebramos, pero es una decisión indispensable para cuidar la salud. Y lo hacemos con una tasa de incidencia que inclusive no es tan estricta como la que tiene Alemania. Nosotros decimos 500 casos cada 100.000 habitantes. Alemania dice 330, Estados Unidos 200, Francia más de 700. Hay distintas miradas, pero nosotros consideramos que ese es el equilibrio justo. Y aquellas jurisdicciones que no están cumpliendo están poniendo en riesgo a toda la sociedad, porque el conflicto que vemos en los países federales, muchas veces entre el Estado nacional y los estados subnacionales, es que no puede haber 24 políticas sanitarias, porque las decisiones de Larreta impactan en la provincia de Buenos Aires. Claro. Como las decisiones de Kicillof. Igual a la ciudad no le daba para abrir las escuelas. No le sigue dando todavía. Todavía no le da. No le da hoy. Y sí le da al AMBA, que la duda que nosotros teníamos, el Gran Buenos Aires, es si va a ser esta semana o la siguiente, ¿no? Y en eso estábamos trabajando. No lo anunciábamos hasta tener la certeza. No, para no generar la presión. Para no generar la expectativa en familias que tienen angustia, porque la realidad me pasaba con mis propios. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, con mis propios chicos en la incertidumbre si iban a regresar o no a la presencialidad, que es lo que queremos todos, pero en un marco de un cuidado, de la tranquilidad que sabemos que podemos lograr que la escuela, en esas condiciones, con los protocolos, sea un espacio de bajo riesgo si no hay un nivel de circulación que implica transformarlo en un espacio no seguro. Una más. Sí, Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? Recién dabas el dato cuando arrancabas de que el gobierno de Macri en su momento recortó 33% del presupuesto en educación. Uno de los actos más aberrantes fue haber discontinuado el programa de Conectar Igualdad, teniendo en cuenta que la presencialidad tal como la conocíamos antes quizá por mucho tiempo no regrese y estas cuestiones combinadas de virtualidad sigan existiendo. ¿Cuáles son ahora los programas que están llevando adelante para difundir esto, para entregar más computadoras? ¿Qué inversión se está haciendo? Triplicamos la inversión este año en nuestro plan de conectividad. Estamos fabricando 633.000 computadoras, finalmente con 9 empresas argentinas, creando 2.000 puestos de trabajo, con un proceso de aceleración para la entrega de esas computadoras, que va a empezar fines de julio. No vamos a ampliarlo. El objetivo nuestro es llegar a 1 millón de computadoras, más de 20.000 millones de pesos en estas 633.000 computadoras. Estamos invirtiendo además, y es el compromiso de nuestro presidente, antes que termine la gestión de Alberto Fernández, el 100% de las escuelas conectadas. Eso debe ser una política de Estado en cabeza del Estado Nacional. Venimos trabajando con los distintos organismos nacionales. Hemos desarrollado nuestra plataforma Juana Manso, que es un repositorio educativo federal que se navega gratuitamente en los teléfonos celulares. El lunes pasado, por ejemplo, presentamos la prestación, la aplicación de videollamadas que no consume datos de celulares, ¿no? Y esa es una herramienta que democratiza. Sí. Y eso permite que en un hogar que se conecta por celular pueda tener la videollamada que tienen los sectores medios que en su hogar se conectan desde la fibra óptica. Bueno, eso tiene que seguir avanzando porque lo que dejó en claro la pandemia es que la desigualdad se enfrenta con políticas públicas, no de una respuesta del mercado. Y creo que Mauricio Macri debería dar cuenta a la sociedad argentina y a los miles y millones de adolescentes que no tienen computadora, por qué discontinuó Conectar Igualdad.